¿Ustedes se van a sentar ahí? Con gorrito y la... No, yo capaz que voy a tener que pararme acá entonces. Y no, pero me dejaron. Pasame la cosa esa por acá. Tuve que hacer desde allá. Sí, que se puso la última. Ayer estaba armando las clases nuevas de pediátrica para las formaciones de... Ay, no, por eso no sé nada, sinceramente. Miles. Si no, lo que podemos hacer es entrar acá, cosas de reincidencia, y ahí bajamos la ficha. Esa podemos hacer. No sé qué te dirá, pero es que yo cuando me vuelvo para allá, fíjate, porque yo el celular no veo. Yo tengo que sacar mi número de documento a la planilla para hacer el pago, si hacemos los pagos. Sí, 5. Sí, ¿y cómo te vas a meter si te la dejo acá? A ver, venga donde se sienten las chicas, que se sientan todas de aquel lado, me paro acá y si no me gusta ya, yo tengo que ser de allá, no importa. Y aquellos, y a estos qué les pasa, que dicen, está presentando, no sé qué. No, sale mal. Tomo mate, avisan. Y se ve. Para que aquella me aleja aquel coso. Ahí está, bueno. Ahí está. Bueno, buenos días los que están en casa. No sé si escuchan bien el micrófono. Yo que gesticulo todo el tiempo. Bueno, vamos a empezar hoy con las ortesis que se utilizan para el miembro superior y para las patologías del miembro superior. ¿Todos escuchan en casa? ¿Todos los que están despiertos? Sí, profe, se escucha. Ahí contestaron rápido. Bueno. Vamos a recordar poquito las funciones que cumple el miembro superior. Todos sabemos que el miembro superior es una cadena cinemática que tiene una gran movilidad, que tiene la capacidad de prensión y que el miembro superior actúa como una grúa para la mano para llegar a donde nosotros necesitemos llevar nuestra mano. Sabemos que las funciones del miembro superior son las de la manipulación y el alcanzar objetos, se utiliza para la defensa y el equilibrio, y estas funciones siempre deben estar respetadas por una ortesis. Y tenemos que recordar la función emocional que cumplen los miembros superiores. Cuando ustedes les preguntan a un paciente que ha perdido un miembro superior o ha sido amputado de un miembro superior, no le va a decir que lo que más, qué es lo que más extraña, qué es lo que más, no le va a decir la manipulación de objetos, no le va a decir que no puede alcanzar algunas cosas o lo que no puede hacer. A lo que va a hacer referencia es a la pérdida de la capacidad de abrazar a sus seres queridos, y esa es una característica y que uno lo escucha en el día a día en los pacientes, sobre todo en los amputados de miembro superior, ¿sí? O en estas personas que han perdido, o sea, que tienen el miembro superior, pero tienen el miembro superior pléjico, sin función, por alguna lesión, y han perdido esta capacidad de abrazar a sus seres queridos. Y es un tema que no es menor. ¿Qué características tiene una ortesis? Ya habíamos visto que es un dispositivo externo que se utiliza para modificar las características estructurales y funcionales, en este caso, del sistema musculoesquelético del miembro superior, y que la vamos a clasificar de acuerdo al segmento que ocupe en cada lugar. Y por supuesto le vamos a tener que agregar los mecanismos de acción y los objetivos terapéuticos que va a tener esta ortesis. ¿Cuáles son los objetivos de una ortesis de miembro superior? Prevenir y corregir deformidades. Buenas. Inmovilizar y proteger el miembro afectado. Asistir a una punción y conectarse a otros dispositivos, porque muchas veces una ortesis necesita ser conectada a otros dispositivos para poder cumplir una función.
sobre todo en miembros superiores plégicos, ya los vamos a ver a eso más adelante. Dentro de estas funciones que cumplen, tenemos las funciones de reposo, que sería la de limitar la movilidad de algún fragmento para evitar posiciones viciosas o movimientos perjudiciales para la patología que estemos tratando. El de soporte, o sea, el de cargar el peso del miembro superior, ya sea transfiriendo el peso a la zona del cuello, a la zona de la cintura o a otra zona del cuerpo. Y por último, la de fijación en una posición determinada para determinar la limitación de algunos grupos musculares, relajar otros, etc. Esos serían los objetivos y las funciones que tenemos. ¿Qué hacen las ortesis del miembro superior? Vamos a ver un poco las generalidades de estas ortesis del miembro superior. Tienen que soportar o fijar el miembro superior en una determinada posición. Se colocan y se quitan fácilmente, esa es una condición que deben tener. Deben permitir la higiene y la curación de las heridas, ya sean traumáticas o quirúrgicas. Y sabemos que vienen algunas prefabricadas en diferentes talles y modelos y otras requieren de ser fabricadas a medida para cada segmento corporal y para una determinada función. Están indicadas en traumatismos de todo tipo, reumatismos, lesiones de partes blandas, posquirúrgicos, deformidades, malformaciones congénitas, secuelas neurológicas, etc. Y vamos a empezar con los soportes más simples. Los soportes más simples son el soporte simple, que es simplemente, que es como su nombre lo dice, cumple la función de una anilla que soporta el peso del miembro superior, sosteniendo desde la muñeca el soporte al cuello, ¿sí? Este tipo de sistema puede ser reemplazado por un pañuelo, por un lazo de tela, por malla tubular, por una venda, por cualquier cosa, ¿sí? Esto puede ser fabricado con un cinturón de manera casera, en casa, para limitar la función del miembro superior y que no quede colgando en el caso de que necesitemos contenerlo. Después vienen los soportes de tipo Belpot. Los soportes de tipo Belpot lo que hacen es imitar al viejo yeso de Belpot. El yeso de Belpot era un yeso que tenía esa misma forma, que cubría todo el miembro superior, dejando solamente la mano afuera de ese lado, amarrado al hemitórax, y por supuesto no se podía sacar, no se podía mover porque era un yeso. Bien. Hoy, por suerte, ya prácticamente no se ven. Podemos fabricar una inmovilización tipo Belpot con malla tubular y vendas de gasa, ¿sí? En el caso que tengamos fundamentalmente un niño, que tengamos que inmovilizar de esta manera, por alguna fractura de húmero o alguna otra patología. Y después vienen estos soportes, que los hay en el mercado en diferentes talles y materiales. Los más comunes son el que está allá arriba, que prenden con velcro, que se utilizan para la inmovilización del miembro superior, para cirugías de manguito rotador, para cirugías de fracturas de húmero, incluso algunas otras patologías acromioclaviculares también. Tenemos otros, como el que está abajo, que tienen varias bandas, que son de materiales un poco más gruesos. Todo vamos a tener que ver también en qué época del año estamos, ¿no es cierto? No le vamos a poner uno de peluche en pleno verano. Hay algunos que son un poquito gruesos e insoportables. Dentro de los cabestrillos también tenemos los cabestrillos de Brin, los cabestrillos de Vietnam. Tienen varios nombres. El más simple de todos es este, que consiste en una especie de manga que sostiene codo, antebrazo y parte de la mano. Algunos cubren hasta la muñeca, otros son más largos y se van un poquito más hacia la mano. Estoy vengo a buscar el mate. ¿Qué hacen? Favorece la inmovilización del hombro, lo puede colocar en aducción, en rotación externa,
en antepulsión, todo van a depender de cuál vamos a usar. Hay algunos que son de telas más ventiladas, aireadas, son más económicos, y después vienen otros que son más gruesos. El que está de este lado, ese se puede fabricar con la parte de abajo de un pantalón viejo. Si yo tengo una botamanga de un pantalón de jean viejo, lo que hago es cortarlo, lo abro arriba, lo cierro en una punta, le coloco 2 bandas para sostenerlo y lo tengo fabricado. O sea, hoy hay de todos colores, de todos los tamaños, pero antes los fabricábamos en las roperías de los hospitales, con telas, con pantalones viejos. Cuando yo era residente, las costureras que estaban en el hospital donde yo estaba, cada vez que le sacaban desarmaban los ambos más viejos, que ya eran unas telas que estaban horribles, los hacían dobles y los fabricaban y nos llevaban todos los cabestrillos a la sala de traumato y a la guardia. Era una manera un poco de reciclar algunas telas viejas y que nos sirvieran para darle a los pacientes, que no tengan que ir a comprar o ponerse a fabricarlos. Y después también tenemos algunos que son como el que está del otro lado, que es una especie de pechera que coloca el antebrazo y que por encima va una banda que lo que hace es pegar o adherir la región del húmero, ¿sí?, a el tronco. De estos hay modelo para todos los gustos. Fíjense este, que es parecido al que tenía a ese, pero son modelos distintos, la espalda es así, este es un poco más alto, algunos tienen una banda posterior, este es un sostén común, aquel sería el más veraniego de todos, porque en realidad son telas, sobre todo estas de acá arriba, son telas gruesas, calientes, no lo aconsejaría para un diciembre, enero, febrero. Te cocinás. Sí. ¿Cuál de ahí es el Vietnam? ¿Cuál es En realidad el cabestrillo de Vietnam original es este. Es el de la botamanga, digamos, del pantalón, en realidad se fabricó durante la guerra de Vietnam. Lo hacían para inmovilizarlo, por eso se llaman cabestrillos de Vietnam. Y después se les dejó el nombre de cabestrillos y nada más. Pero el más simple es este. Pero claro, la industria también. Hay toda una industria de esto, ¿sí? Hay toda una industria de esto. Ya van a ver algunas otras cosas que se utilizan para inmovilizar. Nosotros las fabricábamos con yeso, yo les conté ya que hacíamos para los tendones flexores y extensores, usábamos yeso, banditas de goma, ganchitos de corpiño y pedacitos de cuerina para los extensores, listo, y lo fabricábamos nosotros. Ah, con los clips. Y usábamos los clips de las hojas para hacer los puentecitos. Una artesanía. Yo que nunca hice nada, eso sí lo aprendí a hacer. Bueno, vamos a ver las espalderas y los soportes de clavícula y algunos soportes que se utilizan para articulación acromioclavicular. Todos estos son dispositivos en 8. ¿Qué hacen? Generar retropulsión de hombros y algunos, como este, tienen una placa posterior. Ese que tiene la placa posterior se puede utilizar también para las escápulas aladas, que ya estuvimos viendo en la clase pasada algo de esto. Los demás son dispositivos en 8 que se utilizan, en la mayoría de los casos, para las fracturas de la clavícula, tanto en niños como en adultos. Antes se hacía un yeso en 8. Re cómodo. Higiénico, sobre todo. Horrible. Bien. Estos también vienen en varias medidas, en diferentes materiales. Para la fractura de clavícula, los mejores son los elastizados, no los de material de neopren, porque el elastizado uno lo puede llevar mucho más hacia atrás y genera más retropulsión de hombros. Y aquel dispositivo que se ve allá es un dispositivo que se utiliza para las luxaciones acromioclaviculares, porque esto que está acá lo que hace es descender
la articulación acromioclavicular. Se ve poco en el mercado este sistema. Lo que hacemos a veces en las lesiones acromioclaviculares grado 1 y 2 es con cinta adhesiva de la ancha, de la de tela, de la vieja, de la de antes, bajar la punta de la clavícula hacia abajo, adhiriéndola, pegándola, y colocar un cabestrillo de brin. Porque aquel dispositivo yo lo vi una sola vez y después no lo vi más en el mercado. Quizá en algún lado se pueda conseguir más fácil. Hay un artefacto, una ortesis que se llama puliquén, o también denominados aeroplanos. Antiguamente se fabricaban de yeso con un palo de escoba. Se hacía un yeso en el tórax, un yeso en el miembro superior y un palo tipo escoba que se cortaba y quedaba generando la abducción completa del miembro superior. Eso se llamaba yeso en puliquén o yeso en aeroplano. Se utilizaba para las fracturas de húmero, ¿sí? Hoy este tipo de fracturas, cuando están desplazadas, son todas quirúrgicas, y los materiales que se utilizan hoy para los puliquén aeroplanos son mucho más flexibles, se sacan, etc. Las indicaciones son los posquirúrgicos de húmero, de hombro, de manguito rotador. Algunos son ortesis fijas, otras son ortesis móviles y otros son flexibles, de esos que parece que llevan un almohadón bajo el brazo. Sirven para descargar el peso, para colocar el miembro superior en reposo y son graduables, ¿sí? Algunos son como estos, ¿ven? Que tienen barras metálicas y se pueden colocar tanto en esta posición como en esta, ¿sí? Son similares a lo que es la ortesis de camarero que se utiliza en la parálisis braquial obstétrica también. Y estos otros, los que están allá, son los que se utilizan hoy para los posquirúrgicos de manguito rotador. Algunos llevan el almohadón más bajo el brazo y otros lo llevan un poquito más posicionado cerca de la zona de la cintura. Estas ortesis también se pueden utilizar para las lesiones del plexo braquial. Y dentro de las causas de las lesiones del plexo braquial tenemos la parálisis braquial obstétrica, que es una parálisis del plexo braquial que se genera en el momento del parto, que se da por una distosia de hombros. Esto es, en el canal de parto sale la cabeza y el hombro, uno de los hombros queda trabado en la sínfisis pubiana de la mamá. En el momento en que se realiza la maniobra para sacar el bebé, a veces se produce la elongación del plexo, ¿sí? También pueden estar generadas estas lesiones por traumatismos por accidentes en la vía pública, por heridas abiertas como herida de arma de fuego, heridas de arma blanca, traumatismos laborales, caídas de altura, o bien lesiones traumáticas o deportivas, ¿sí? Con menos frecuencia. Específicamente dentro de lo que es la parálisis braquial obstétrica, es una parálisis que se puede clasificar de diferentes maneras, en lo que son las radiculopatías y las plexopatías, ¿sí? Lo que se llama plexopatía son las lesiones ya de las raíces del plexo. Esto es, la parálisis braquial obstétrica superior o parálisis de Duchenne, que son las lesiones de C5 y de C6. A veces puede estar involucrado también una rama de C7, pero lo más común es esta. Esta es la más común de todas. Esta genera una parálisis en abducción, genera una deficiencia de la rotación externa, una deficiencia de la flexión de codo, ¿sí? Y lleva a la postura típica, que es el niño con el miembro superior extendido y en rotación interna. Hola. Después hay otra, que es la inferior, que está en la otra punta, que es la que afecta a las raíces de C8 y D1, ¿sí? Que es una de las menos frecuentes. Después hay una que es la media, que es extremadamente rara, que es la de C7 solamente, y la parálisis braquial total, que son menos del 5%, que es sumamente de mal pronóstico porque tiene asociada una lesión sensitiva, ¿sí? ¿Qué hay que saber acá también? Que en estas plexopatías se pueden producir
3 cosas. Una neuropraxia, que es solamente la elongación, ¿sí? Las elongaciones o las neuropraxias en general revierten entre 3 y 9 semanas. Una axonomnesis, que es cuando la vaina de mielina queda sana, pero los axones se lesionan. Entonces, estas pueden, como quedan con la vaina, pueden quedar a, digamos, pueden llegar a volver a hacer sinapsis, pero digamos que el pronóstico estaría determinado recién, un año después, podría verse. A veces quedan neuromas adentro del nervio que requieren de tratamientos quirúrgicos, y otras que son las neuromnesis. ¿Cómo estás? Y otras que son las neuromnesis, que es cuando ya se rompió la vaina y el nervio. Estas en general van a requerir de tratamientos quirúrgicos, pero todo esto no lo vamos a saber si no se realizan todos los estudios pertinentes, ¿sí? Lo que pasa que también pensemos que son chiquitos recién nacidos, que hay que empezar a buscar que no tengan lesiones asociadas, pueden tener fracturas de clavícula, fracturas de húmero, tortícolis, pueden tener otras cosas asociadas. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta y empezar, en principio, con la rehabilitación de este niño y ver las primeras semanas si recupera. Si recupera, estamos hablando de una neuromnesis. Permiso. ¿Quién llama esta otra? No conozco el mío, pero bien. ¿Qué más? Tenemos que saber también que estas, yo les digo que son las plexopatías, hay otras dentro de la, esto a modo para que lo conozcan nomás. Dentro de las parálisis braquiales obstétricas hay otras lesiones que se llaman, que son generadas por las radiculopatías, ¿sí? Que ya no estarían generadas por la elongación de las raíces específicas del plexo, sino que son las que se generan por daño, ya sea postganglionar o preganglionar, de las raíces que emergen a nivel medular. Esas en general van asociadas a otras patologías más complejas, suelen tener asociados incluso en algunos casos la lesión del nervio frénico. Esas son, por suerte, rarísimas, muy poco frecuentes, pero a veces es importante poder detectarlas porque vienen asociadas a lesiones del sistema nervioso autónomo que correspondan a esas raíces. Bien. Esto a modo de conocimiento. ¿Y qué usamos para estos niños con parálisis braquial obstétrica? Utilizamos una ortesis que es la ortesis de camarero o de saludo militar, que es una ortesis de uso nocturno, que tiene una placa termoplástica con un apoyo al miembro superior. Algunas son parecidas a las que vimos hoy para las lesiones de adulto de los plexos, que pueden ir cambiando de posición. Se fabrican a medida. Cuando son muy chiquititos, que son bebés, lo que se hace muchas veces es utilizar una simple alfiler de gancho. Y ustedes me van a preguntar ¿para qué? ¿Para qué? Para abrocharle la manga a nivel de la muñeca al hombro. De esta manera, el pequeño queda con la posición inversa a la de los músculos dominantes que tiene en ese momento, ¿sí? Eso se utiliza muchísimo. También vienen unas bandas flexibles o desrotadoras, como son estas que se ven acá en la imagen, las dos primeras. Y la otra es una manga que tiene un asistente para flexión de codo, que es elástico, y que también se usa en brazos plégicos o en pacientes adultos con secuela también de parálisis braquial obstétrica. Ustedes recuerden que cuando vean un adulto que tiene una parálisis braquial obstétrica secuelar, se van a dar cuenta que ese miembro es más pequeño, más corto, más hipotrófico, que toda la región del hombro va a estar intrarrotada, ¿sí? Que va a tener una deficiencia a nivel del uso del codo, pero en general, si son la de Duchenne, que son el 85% de estas lesiones, va a tener una mano que es funcional, dedos y mano con función. No tienen, pierden la supinación
y pierden la flexión de codo, muchos de ellos. Está muy rico. Algunos recuperan algo con el tiempo y dentro de los tratamientos que se realizan, por supuesto, además de la rehabilitación y de la ortetización, hay algunas cirugías que se pueden realizar que son transferencias musculares y transferencias tendinosas para suplir algunas funciones. Esto a modo de conocimiento no tiene nada que ver con las ortesis, pero bueno, para que lo sepan. Bien. Hay otras ortesis que se utilizan para las lesiones del plexo y algunas otras plejías, ¿sí? Muchas de ellas tienen función de soporte del miembro superior, evitar la subluxación glenumeral, posicionar el codo, realizar funciones de prensión, si el paciente no lo tiene, ¿sí? Y existen varios modelos. Fíjense que algunas son graduables, como esta es una más sencilla, pero fíjense en esta otra. ¿Qué tiene allá arriba? Un motor. Esa tiene un motor. Ese es para un brazo, un miembro superior pléjico completo, ¿sí? Lo que hace es un motor que actúa colocado en diferentes lugares, es un armatoste igual, que hace de que el miembro superior pueda funcionar de alguna manera y oficiar de grúa si es que tiene una mano prensil. Y si no, algunos tienen también los posicionadores de mano y de dedos para generar la prensión. Hay que ver si estos pacientes tienen sensibilidad en la mano, porque si no tienen sensibilidad, ahí la cuestión es más complicada. Se pueden quemar, se pueden lesionar, se lastiman. Y estos son diseños de tecnología neuroprotésica y neurorobótica. Un poco complejo el armatoste, pero de todas maneras son diferentes elementos que se pueden utilizar. Cada vez más chicos, cada vez con más microprocesadores, etcétera. Y el tema de esto es los costos que tienen, ¿no? Bueno, vamos a las ortesis más comunes que utilizamos en los hombros. Las mangas. Estas mangas pueden ser de diferentes telas, pueden ser de neopren, pueden ser elásticas, ¿sí? Los cierres en general son con velcro. Tienen algunas indicaciones, como son en los pacientes con ACV, cuando presentan luxación glenumeral o dolor a nivel del hombro. Ustedes recuerden que la hipotrofia muscular que se genera después de una ACV hace de que la articulación glenumeral tienda a la subluxación. Los pacientes comienzan a tener mucho dolor, entonces a veces hay que usar este tipo de mangas para generar la elevación y la coaptación de la articulación, ¿sí? Pacientes que tienen luxación recidivante de hombro, ¿se acuerdan de estos pacientes que luxan el hombro una vez, 2 veces, 3 veces? Llega un momento en que, bueno, hay que definirse por un tratamiento quirúrgico para reparar la cápsula. Algunos no pueden por algunas cuestiones médicas, otros son demasiado mayores y tampoco se los puede operar. Entonces, en ese caso se pueden utilizar este tipo de mangas para contener la articulación. E incluso en algunos pacientes que realizan algunos deportes de riesgo, utilizan estas mangas para ayudar a contener la articulación cuando tienen algún grado de inestabilidad. La inestabilidad articular, bursitis, tendinosis y diferentes patologías del hombro. Sobre todo los hombros de los lanzadores. Acá tenemos uno. ¿Nunca hiciste patología de hombro? No. Por suerte. Debes haber desarrollado muy bien la técnica y la masa muscular, que son fundamentales para la estabilidad de la articulación. Bien. Pero es bastante común en todos los deportes que son con el miembro superior sobre cabeza y en los lanzadores, el hombro del lanzador, que tiene toda una estructura y una patología bastante compleja. Bien. El brace no es ni más ni menos que una ortesis de característica de termoplástico confeccionada a medida que se utiliza para las fracturas del húmero cuando no son fracturas que se encuentran desplazadas, son fracturas relativamente estables. Recuerden que las fracturas del húmero estables son las más ampliamente oblicuas, a diferencia de las otras. Es bivalvado con velcro, se confecciona a medida y se puede utilizar combinado con algún cabestrillo.
Está indicado en fracturas estables del húmero, en posquirúrgicos y también en algunos retardos de consolidación. Y algunos brace, como este, tienen además una inmovilización en el resto del miembro superior, ¿sí? Y estabilizan también la muñeca. Vamos a hablar de las ortesis para el codo. Dentro de las ortesis para el codo tenemos las ortesis articuladas de codo, también denominadas ortesis dinámica. Estas ortesis dinámicas tienen un sector para el brazo, un sector para el antebrazo y la muñeca, y a nivel del codo tienen como un trinquete, ¿sí? Donde nosotros podemos graduar la angulación que vamos a utilizar. Muchas veces cumple la función de inmovilización y otras tantas cumple la función de movilizar. ¿Por qué? Porque muchas veces uno deja un rango de movilidad o bloquea, por ejemplo, bloqueo en 90 grados de flexión y le permito a mi paciente con el sistema de que él pueda extender, pero que nunca me pase los 90 grados de flexión. O al revés, puedo mantenerlo en extensión y que el paciente lo pueda llevar a la flexión y nunca pasar la extensión más allá de los determinados grados que yo quiera movilizar, ¿sí? Suelen ser muy útiles, sobre todo a la hora de cuando tenemos lesiones articulares que han quedado con una determinada flexión o extensión residual y nosotros necesitamos, por ejemplo, decir, bueno, a ver, hoy logré 95 grados en la extensión de este paciente. Si yo lo dejo sin nada, mañana vuelve con 85. Entonces, lo fijo en esos 95. Y mañana comienzo a trabajar a partir de los 95 y no de los 85 que se me retrajo. ¿Está? Para eso es fundamentalmente. Bien. Está indicado en contracturas en flexión, para movilizar precozmente y protegida algunas lesiones articulares del codo, y ayuda en la flexoextensión en pacientes con debilidad muscular cuando necesitamos asistir una función. Hay diferentes modelos, algunos con abrazaderas y otros más, algunos con resortes y otros con trinquetes. Vamos a las ortesis para epicondilitis y epitrocleitis. Se denominan coderas, creo que todos las hemos visto, conocido, de varios modelos. Las que son de neopren tienen un efecto termogénico, dan compresión y reducen fundamentalmente la tracción a nivel de la inserción de los epicondilios y de los epitrocleares. Hay varios modelos, hay algunos que son los aros, las abrazaderas más finas. ¿Por qué no me da pelota? Me ignora. Me hace la ignoración. ¿Ven? Algunos son aros que tienen un componente flexible y uno más rígido, otras son con bandas elastizadas, esas son las anillas simples. Después están las que son más anchas, como es azul, y después hay otras que toman todo el codo y presentan el aro de contención por debajo, otras son un poquito más rígidas. Ahí está. ¿Por qué se me fue para allá? Siga tocando mal el botón. Bien. Otras coderas que vienen para las bursitis vienen con los apoyos siliconados. Ustedes piensen que hay gente que trabaja muchas horas con el codo apoyado arriba de un escritorio y muchas veces empiezan a generar un trastorno en las bursas olecraniana. Sobre todo los camioneros suelen manejar muchísima cantidad de horas y suelen apoyar el codo o en la ventana o en el apoyabrazos. Eso es muy común de ver, muy común de ver. O por ahí les ha pasado de estar muchas horas estudiando con el codo apoyado arriba de una mesa dura y uno empieza como con la parestesia primero de la compresión del cubital o con la inflamación de la bursa. Son muy, muy comunes esas situaciones. Y después hay otras coderas, como esta y esta,
que son coderas con estabilizadores que se utilizan en pacientes que tienen inestabilidad ligamentaria por haber tenido luxaciones recidivantes de codo. Esas también son bastante buenas porque contienen bastante. Dentro de las ortesis de antebrazo, muchas de ellas están confeccionadas en material termoplástico, con velcro a medida, y hay otras que vienen en neopren o en telas elastizadas, con flejes, ya sean flejes flexibles y flejes rígidos. También vienen en varios talles, sirven para inmovilizar el antebrazo, en fracturas sin desplazamiento, en posquirúrgicos, en heridas de partes blandas. Algunas, como esta, no involucran la inmovilización de la muñeca, otras como aquella sí. Estas son las que tienen flejes, algunas tienen un fleje por delante, otras tienen un fleje anterior y otro posterior, o sea, palmar y dorsal me refiero. Vienen modelos, colores, tamaños, de todo lo que quieran. Precios de todo tipo. Las termoplásticas, algunas vienen confeccionadas ya en el mercado y con la capacidad de poder adaptarlas, o sea, se las calienta porque son termomoldeables y se las adapta, y otras vienen ya en el mercado así. Fíjense, acá tenemos una serie de férulas de inmovilización para muñeca, en este caso. Muchas de ellas son confeccionadas a medida, algunas involucran pulgar, unas están confeccionadas desde el lateral, otras son dorsales, todas van a cumplir diferentes funciones, ¿sí? Y después tenemos las prefabricadas, que ya vienen listas, como esta que está acá abajo, que también son de diferentes telas, materiales, con flejes. Algunas vienen unas hasta con para inmovilizar el meñique. Hay otras que vienen con un velcro para pegar en cualquiera de los 3 dedos centrales. Una variedad de... Hay otras que se les cambian los flejes, que pueden usarse para mano derecha y para mano izquierda, cambiando el fleje de bolsillo. Viene con doble bolsillo. La función en general que tienen es la de limitar la movilidad, mantener 30 a 40 grados de extensión y 10 a 15 de desviación cubital. Como verán, ya hay una de tela con valvas, otras con fleje, me refiero, ahí está. Esos suelen tener un bolsillo con el cual se saca el fleje y uno las puede lavar. Esta es termoplástica, esa es termoplástica. Estas se indican en traumatismos óseos, ligamentarios, postoperatorios o procesos reumáticos. Hay pacientes que tienen manos reumáticas y requieren una determinada posición, sobre todo para pasar el periodo agudo de inflamación. Dentro de las muñequeras también tenemos estas conocidas como muñequeras simples. Algunas son las de contención circular, otras son un poquito más amplias. Pueden utilizarse tanto para mantener la estabilidad de la articulación radiocubital distal, tendinosis, tenosinovitis, y también en la prevención deportiva se utilizan muchas veces, ¿sí? Pacientes que juegan, personas, pacientes, que juegan al pádel, que juegan a la paleta o que juegan al tenis, que muchas veces requieren de este tipo de muñequeras para mantener el calor articular, porque suelen tener algunas inflamaciones y algunos dolores propio de la actividad reiterada del deporte que realizan, ¿no? Y también los que las utilizan para protección laboral. Bien, dentro de las ortesis específicas de la mano, nosotros tenemos que tener en cuenta que la mano humana tiene el pulgar en oposición, ¿sí? Y es el que nos da la capacidad de prensión y la fuerza de precisión que tiene. Entonces, la función ortésica en este caso, para la función de la mano, debería disminuir el dolor, disminuir las posibles deformidades o prevenirlas y asistir a los déficits funcionales que tengamos, ¿no? Bien.
Cuando hablamos de mano traumática, hablamos de todas las lesiones que puede llegar a tener una mano, ¿sí? Vamos a utilizar siempre para una mano traumática algún tipo de inmovilización que la podemos fabricar nosotros con un yeso también, con una valva de yeso, dándole la forma correspondiente, la posición, siempre con los 4 últimos dedos apoyados, ¿sí? Con el pulgar siempre en oposición, fíjense esto, esa es la misma, fíjense esto. ¿Para qué? Para limitar la función, para tener una mano en reposo. Fíjense esa otra que tiene como una pelota, ¿la ven? Esa que tiene el coso amarillo allá. Eso se utiliza con mucha frecuencia asociada a un vendaje elastizado para una mano quemada. Ya los vamos a ver eso más adelante. ¿Qué más tienen que tener? Bueno, ya les dije para todo lo que se usaban, quemaduras, traumatismos, posquirúrgicos, etcétera, y lo demás también, ya se los dije. Yo hablo y ni miro. Acá vamos a encontrar a las ortesis tipo Kleiner, que son estas que yo les conté que nosotros fabricábamos, con ganchitos de corpiño, con banditas de goma y con clips, ¿sí? Son estas ortesis. Ortesis para flexores y ortesis para extensores. Con estas usábamos un alambre que colocábamos adentro del yeso y con esta que ustedes ven que tiene todos unos hermosos ganchos, ahí, bueno, nosotros los armábamos. Esta es para un Kleiner de flexores, ¿sí? Que es para asistir a la flexión de manera pasiva y a la extensión uno la realiza activa con un límite para que yo no fuerce el flexor más allá de ese límite. Y las de los extensores son al revés. La extensión se realiza de manera pasiva a través de los elásticos y la flexión se realiza de manera activa y con la limitación hasta un determinado punto. Las ortesis compresivas que utilizamos para los pacientes con manos quemadas, que son este tipo de vendajes y guantes, y después colocamos ortesis termoplásticas por encima para abrir la primera comisura o para posicionar la mano, como en el caso aquel de la pelota o alguno de estos que tenemos acá. Generalmente para los quemados utilizamos ortesis que utilizamos para cualquier otra patología, pero siempre asociada a el vendaje previo para la quemadura, el vendaje elástico para evitar las complicaciones y encima la ortesis de posicionamiento. Vamos con las lesiones traumáticas. Las ortesis para las lesiones traumáticas de pulgar y primer metacarpiano. Las hay flexibles, las hay rígidas, las hay algunas que vienen prefabricadas, ya sea en materiales elastizados y termoplásticos, se pueden adaptar, se pueden moldear y están indicadas en lesiones tendinosas, en lesiones ligamentarias, en fracturas, en posquirúrgicos, sobre todo en las lesiones de Stener también, que generan mucha inestabilidad. Como verán, muchas son específicas para contener el pulgar y el primer rayo, ¿sí? Hay de diferentes materiales, algunas vienen con flejes. También se pueden utilizar, sobre todo estas que inmovilizan el pulgar, se pueden utilizar también para fracturas de escafoides, ¿sí? Generalmente hacemos un yeso cerrado para un escafoides, para inmovilizarlo bien, pero por ahí en una etapa un poquito más adelante podemos utilizar alguna de estas otras. Estas en general tienen un fleje que hacen de que el paciente no pueda generar la aducción del pulgar. También se utilizan en patologías como la tenosinovitis de Decker-Vein y ese tipo de inflamaciones propias. Para las lesiones traumáticas de los dedos, para las lesiones de los dedos vienen algunas ortesis o férulas de inmovilización que se venden en el mercado, ¿sí? Esto que está acá es una férula de Stack, ahora les voy a dar la función. Aquella es una férula de Zimmer, que es una metal acolchado con material de espuma de poliuretano. Y estas son muñequeras que vienen con esto que yo les decía, que se pueden inmovilizar los diferentes dedos porque vienen para ser cambiadas.
Esta, que es la férula de Stack, ¿sí? Que es una especie de dedal que viene también en diferentes tamaños, lo que hace es bloquear el movimiento de la interfalángica distal y deja movilidad en el resto del dedo. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para una lesión que se llama mallet finger, que es la avulsión del tendón extensor de su inserción distal en la última falange. Y también se utiliza para las fracturas de la tercera falange, o avulsiones también. A veces se desprende con una pastillita de hueso, que es esta lesión que está acá. ¿Sí? Es una lesión que deja como el dedo caído, así como ese que está ahí. ¿Lo ven a este? Al mío. Pero ese es porque tiene otra deformidad. Queda ahí, entonces lo que se hace es colocar durante 45 días esta ortesis, que hay que tratar de no sacarla, y cuando uno la saca tiene que sostener el dedo para que pueda consolidar y pegarse ese tendoncito. Si no se pega, hay que hacer un tratamiento quirúrgico, suturarlo y colocar una clavija para dejar la articulación fija durante unos 30 días y después se retira. Pero para evitarlo, si es tomada a tiempo, es necesario, por supuesto, empezar el tratamiento el día de la lesión, porque después ya se elonga y hay pocas posibilidades de solucionarlo. Vienen a medida, generalmente van a ir a una ortopedia a buscar una férula de Stack y le van a mostrar un anillo así, tipo, ¿cómo se llaman los aritos que se usan para las carpetas de la escuela, pero grandes, donde están todas y después te probás en los dedos cuál es tu medida. La férula tipo Zimmer son estas metálicas. Estas son muy lindas porque tienen los bordecitos para enganchar a nivel de los dedos. Es para inmovilizar cualquier tipo de lesión de dedos y posquirúrgicos. Son totalmente moldeables. Y otras ortesis digitales, por ejemplo estas, aquellas para limitar la extensión, aquellas que parecen manoplas de natación, no lo son, son para inmovilizar los dedos en una determinada posición. Y por supuesto, como la otra que le mostré, que vienen para ir buscando en qué dedo hay que colocarlo. Se van cambiando. Lo mismo pasa con estas. Estas tienen todo un sistema de velcro que sirve para inmovilizar cualquiera de los dedos. Hay algunas ortesis que tienen resistencia al agua, que serían todas las termoplásticas, algunas con un material tipo goma, y los yesos resistentes al agua, que son las vendas de yeso como las que ven allá, que es de color, en el caso de esa, pero son marca, hay una sola en el mercado, que son las marcas 3M, es el famoso yeso plástico. El tema es que se junta demasiada agua en los elementos que van por debajo, ¿sí? Y después están estas, que son una especie de malla que se coloca y luego se le inyecta un polímero que queda completamente rígido, y ese sí, en ese caso sí, porque posiciona y uno puede tranquilamente secarlo porque es abierto, es más fácil de secar. Vamos a ver brevemente qué cosas utilizamos en manos reumáticas. Sabemos que en las manos reumáticas predominan fundamentalmente la sinovitis, la inestabilidad y luego la deformidad, que son los tres periodos de las patologías reumáticas. Entonces, una ortesis, en este caso, lo vamos a utilizar en el periodo de inflamación articular para disminuir el dolor, bajar la inflamación. Luego, en el periodo de inestabilidad articular, para prevenir que se nos vayan las articulaciones a la deformidad, y sobre todo para limitar el estrés articular durante la movilidad. O sea, que estas ortesis pueden cumplir función de inmovilización en el brote agudo inflamatorio y movilización para generar movilización controlada en los periodos donde ya tengamos la deformidad por la inestabilidad articular que se generó. Hay algunas ortesis de reposo que pueden ser termoplásticas, que son posicionadoras, como son las ortesis que ya hemos visto un montón, y hay otras, como son las tipo COCAP, que se pueden utilizar para posicionar las metacarpofalángicas y para posicionar el pulgar también, como son las en espiga, aquellas, estas para proteger las metacarpofalángicas y evitar las desviaciones cubitales, son muy comunes estas.
las van a ver en el mercado. Hay unas que son simplemente para que se colocan en la parte, digamos, de la palma de la mano, que es como más sencillita. También están las ortesis para cuellos de cisne, dedos en butonier, los cocamenocho, algunos que son para sostener y mantener la oposición del pulgar. De esto hay de todo. También hay ortesis para las lesiones de los nervios periféricos, ¿sí? Para el nervio radial tiene el fin de generar posición de dorsiflexión y estabilizar la extensión, fundamentalmente, como estas. Algunas son estáticas, otras son dinámicas. Hay otras para lesiones de nervio mediano. Recordemos que de las lesiones de los nervios periféricos, la del mediano es la que mayor secuelas trae para la función de la mano, ¿no? Porque pierde fundamentalmente la prensión. Generalmente son para colocar mano en extensión, en oposición. Las de nervio cubital también hay que estabilizar fundamentalmente el bloqueo de la metacarpofalángica porque el paciente pierde esa capacidad. Entonces hay también diferentes ortesis que se fabrican para eso. Y después hay otras que se utilizan para los pacientes hemipléjicos, además de las que estuvimos viendo para las plexopatías. Tenemos las que son para manos espásticas, esto sí se ve todos los días. Tenemos pacientes que tienen manos espásticas, en garra, manos cerradas, que se lastiman, que se dificulta la higiene, porque llega a un punto que su gran espasticidad no permite ni siquiera realizar la higiene de la mano. Entonces tenemos que tratar de utilizarlas para reducir el dolor, para disminuir un poco la espasticidad y para prevenir las contracturas fundamentalmente de la mano. Y podemos usar las de reposo, las de oposición y las reductoras de tono, que son las 3 ortesis más comunes que se utilizan. Sabemos que también los pacientes tetraplégicos tienen este problema, ¿sí? Que en la fase aguda se utilizan para posicionar y evitar las deformidades, y en las fases crónicas tratar de mejorar la función. Hay 2 tipos, unas son las de tenodesis y otras son las RIC, para los que tengan algún tipo de función, pero no son ortesis que se puedan conseguir tan fácilmente, porque muchas de ellas utilizan baterías o pequeños motorcitos. Y por último, la mano congénita. Ustedes saben que como existe el pie-bot, existe también la mano-bot. La mano-bot o mano samba. La mano samba puede ser de tipo radial o de tipo cubital, que son 2 tipos de malformaciones que tiene, o sea, dentro de las grandes malformaciones del miembro superior, las polidactilias, que son tener más dedos, y las sindactilias, que es nacer con los dedos pegados, ¿sí? Y la mano samba son las 3 patologías, malformaciones congénitas más frecuentes del miembro superior, ¿sí? Y dentro de las manos zambas, la radial es más frecuente que la cubital, ¿sí? Algunos tienen toda la agenesia del lado cubital o del lado radial, algunos presentan unos pocos dedos, algunos presentan solo los dedos radiales, otros solo los dedos cubitales. Todo este tipo de patologías, estas manos, fundamentalmente el tratamiento es quirúrgico porque deben estabilizar la muñeca y colocar la muñeca y la mano en una posición funcional, ¿sí? Muchas veces, por supuesto, no tienen pronosupinación, pero por lo menos tienen flexión de codo y una mano que les va a servir para realizar la prensión. Más allá del tratamiento quirúrgico que requieren, lo que se hace es ortetizarlas en una determinada posición hasta que se realiza la cirugía, y luego de la cirugía se vuelve a ortetizar para mejorar la función, y algunos utilizan durante toda la vida algunas ortesis que son dinámicas y asistidas para este tipo de malformaciones. Si bien no es algo que se vea todos los días, son patologías que dentro de las malformaciones, digamos que son las más comunes. Y creo que hasta acá llegamos. Sí. Ah, mira, terminamos en 1 hora.
¿Me cuentan qué quieren que les explique de vuelta? ¿Entendieron cómo son? Es larguito, pero cuéntenme. Las ortesis de mano congénita, primero se confeccionan a medida, porque cada malformación es distinta a la otra. Puede tener, a ver, podemos decir que es una mano samba radial o una mano samba cubital, pero todas son distintas, todas tienen diferentes angulaciones. Entonces, primero se confeccionan a medida para lograr una posición lo más neutra posible dentro de la malformación, ¿sí? Hasta que el niño esté en condiciones de ser operado. Una vez que es operado, se le vuelve a colocar otra ortesis que seguramente va a ser distinta a la que tenía porque ya se mejoró la posición. Y además, algunas de estas ortesis, además de ser posicionadoras, algunas pueden estar asistidas con algunos bloqueos articulares o con determinados rangos de movilidad para determinadas funciones. Pueden tener esos famosos disquitos con esos trinquetes que yo les mostraba, que nos permiten determinadas posiciones y determinada movilidad articular. Y otras son simplemente la termoplástica que fija la posición a la posición que nosotros queremos. Y nada más. Fíjense en la imagen que se ve allá arriba, que tiene solamente un hueso. Tiene solo cúbito, no tiene radio, ¿la ven? Fíjense que no tiene radio. ¿Mm? Yo tuve dos chiquitas. Una era radial y la otra era cubital. Por supuesto, las derivamos al Hospital Garrahan, toda la reconstrucción, etcétera, ¿no? Acá en la provincia no se hace este tipo de cirugías de reconstrucción de malformaciones congénitas porque vamos a convenir que la casuística no es importante. Sí se operan las sindactilias, que son esos chicos que nacen como si fueran los deditos de pato, que tienen la membrana dentro de los dedos. Esas son más fáciles de separar, sobre todo si no tienen bloqueos a nivel de bloqueos barras óseas. Algunos son un poco, hay que tener mucho cuidado en la vascularización que tengan esos dedos, porque a veces comparten el mismo paquete vasculonervioso de los dos lados. Entonces, a veces si uno realiza esa cirugía, algún dedo puede sufrir alguna isquemia. Eso también hay que tener muy en cuenta y se hacen algunas arteriografías para evaluar la parte vascular de cada uno de los dedos. Porque imagínense que haya doble membrana, si este dedo tiene doble membrana y yo libero esta y tienen solamente un paquete, y si ese paquete lo pasamos al otro lado, este dedo queda isquémico. Ha pasado. Ha sucedido, que algunos deditos se necrosan o se necruzan las puntas de los dedos. Son más sencillas, pero tampoco es tan simple de realizar. Hay que hacer algunos estudios previos. Bien, ¿preguntas? ¿Alguien más quiere preguntar algo? No me preguntaron nada, entonces yo seguí hablando. ¿Todos entendieron o están todos dormidos en casa? No, con este Ahí fresco. hablaron, profe, en el chat, pero no hicieron preguntar. Ah, bien. No, pues yo el chat no lo veo acá. Dice una ortesis funcional de mano reumática siempre es termoplástica. No. Hay un montón de ortesis de mano reumática que no son termoplásticas. A ver, espera que ya te voy a mostrar. Yo el chat no lo veo porque está como muy chiquitito. A ver, fíjense. No es termoplástica. En Butonier, la ortesis en 8 de arriba tampoco. Fíjense estas. Estas son las de desviación cubital. Son de materiales tipo telas gruesas, acolchadas, que no son termoplásticas. No necesariamente tienen que ser termoplásticas. ¿Alguna pregunta más? Profe, buenas, ¿cómo anda? Hola.
Los de nervios periféricos, ¿de qué material suelen ser? Las ortesis para nervios periféricos, esas en general sí tienen que ser termoplásticas porque tienen que, digamos, posicionar la mano en una determinada, digamos, posición, valga la redundancia. Y en general hay que hacerlas, confeccionarlas a medidas, porque son como muy específicas, sí. Profe, yo tengo una duda. Cuando hablamos de prótesis para lesiones del plexo braquial o plejías, que hablamos de mangas convencionales, que había muchos, Ortesis. ajá, Ajá. las órtesis. Hablaba de que es solamente para el plexo, o sea, para la PBO, o puede ser por lesiones en el plexo que no tengan que Ahí ser voy. PBO. Mirá, habíamos hablado de todas las lesiones del plexo. Sí, sí, Hablamos de los traumatismos por accidentes, lesiones traumáticas deportivas, traumatismos laborales y lesiones abiertas graves por herida de arma de fuego y heridas de arma blanca. Sí, sí, las ortesis se puede, este tipo de ortesis en camarero o las ortesis que se utilizan tipo estas, tipo el puliquén, sobre todo el que estamos viendo más a la izquierda de ustedes sería, esas se utilizan para las lesiones del plexo de cualquier causa. ¿Sí? Lo que pasa es que solemos ver, quizá con mayor frecuencia, como lesiones del plexo a las parálisis braquiales obstétricas, pero de hecho tenemos algunos pacientes con miembros superiores plégicos por arrancamientos de plexos postraumáticos y heridas de arma blanca o heridas de arma de fuego, un montón. genial, gracias. ¿Otra pregunta? Profe, yo le quería pedir si puede repetir lo de la ortesis con resistencia al agua. No te escucho. ¿Lo de qué? Ah, lo de las ortesis resistentes al agua. Todo lo que es termoplástico, lo de los yesos resistentes al agua. Sí, eso lo puse simplemente para que sepan que existen algunos, o sea, el yeso convencional, el yeso blanco, que utilizamos en vendas de yeso para realizar inmovilizaciones, es un yeso que si uno lo moja se desgrana entero y se rompe. Hay yesos, uy, que no lo encuentro, acá está. El que ustedes ven allá, que tiene una banda que es de color rojo, el que tiene ese nene, son rollos de vendas de yeso, como si fueran las convencionales, pero son de una marca que se llama 3M, que es una marca internacional, que fabrica estas vendas de yeso que se llaman vendas de yesos plásticas y que uno puede confeccionar el yeso y una vez que eso se endurece, se puede mojar. O sea, ¿se puede meter al agua? Sí. El problema es que tiene o bata y malla tubular del lado de adentro y a veces ese material no se seca. Entonces hay que tener un poco de cuidado porque queda toda la humedad pegada sobre la piel, ¿sí? Y eso también puede generar abrasiones, alguna lastimadura, infecciones, etc. Lo ideal, si vos tenés una persona que necesita estar en el agua, como por ejemplo sería yo, me tendría que hacer un yeso como el otro, como el de abajo, el celestito, que eso es una malla que se coloca en el miembro superior o en el miembro inferior, al cual se le inyecta una sustancia, ¿sí? Un metacrilato, que luego endurece y deja una ortesis o un yeso cerrado y estable para inmovilizar una articulación. Lo que hacemos con eso es, está llena de ventanitas, con lo cual la piel se puede controlar y se puede secar, a diferencia del otro. Y después la azul, que está
más de mi lado, digamos, esas son como de goma, son de un material como de una goma más dura, que se colocan y que se pueden sacar y poner, pero ya son de un material como engomado, entonces es más fácil también secarse. Pero abajo quedan con humedad. O sea, si es fija, la piel no se va a secar. Si es móvil, sí, porque la sacás y la volvés a colocar. ¿Me explico? ¿Cómo? ¿La celeste, la del nenito? Claro, ese es un material que vos lo podés dejar, tiene una fractura de antebrazo, una fractura de muñeca, se la dejás 30 días y después se lo sacás. Lo mismo el otro yeso, el coloradito que está allá. Ese yeso también es un yeso cerrado que se puede dejar igual que un yeso de los blancos, con la diferencia que los yesos blancos no los podés mojar. Hay que poner una bolsa, tenés que bañarte con una bolsa para que no se moje. Un chino, pero bueno, los hemos tenido que usar cuando nos hemos roto los huesos en otras épocas. Podríamos considerarla, a un yeso cerrado, podríamos considerarlo una ortesis, sí. Es un yeso cerrado para el tratamiento específico de una fractura o de inmovilizar algo en particular, pero sí lo podemos considerar igual que una valva de yeso. Cualquier elemento que pueda inmovilizar, restringir, limitar o colocar en determinada posición una parte del cuerpo es una órtesis, por definición. Entonces también. ¿Alguna pregunta más por ahí? Hola Lolita, hola Doris. Hacía mucho que no venías. Hace mucho que no la veía yo esta. A la otra no la he visto, a la otra Lola. A la gorda, a la labradora. Ajá. La deben tener guardada en la casa, la más vaga. Bueno, ¿todo entendido? ¿Mm? Bien. Bueno, no hay más preguntas. Unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad 4 y unidad 7. La 4 y la 7. Ortesis, la 7. La 5, la 5, 6, 8, 9 y 10 entran en el segundo. La 7, que es la de ortesis infantiles y ortoprótesis, entra en el primero. Son las 5 clases que le voy a dar. Así que